A ver, de agenda ya para las próximas autoridades en todo el país. Se han elegido alcaldes, gobernadores, alcaldes provinciales y queremos saber cuáles son ya los puntos pendientes en los cuales hay que ponerse a trabajar, sobre todo en la ciudad. Estamos con Mariana Alegre, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos, desde donde se contribuye a mejorar justamente la calidad de vida urbana. Mariana Alegre, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. No, muchísimas gracias y conversar sobre esto, ¿no? Ya más o menos, todavía no podemos dar nada por sentado, pero más o menos vamos viendo quién sería el futuro alcalde de Lima. ¿Cuál es esa agenda pendiente y concreta que tendría que abordar más allá de las promesas de campaña? Sí, creo que ya no estamos en el momento de las promesas, sino justamente de las acciones, y en ese sentido va a ser muy importante identificar con claridad cuál es esa visión de ciudad que quien asuma el sillón metropolitano va a llevar adelante. Y en ese sentido, creo que hay que atender las problemáticas desde dos planos. El primero es el plano de lo urgente. Lo urgente en este momento para nuestra capital es justamente atender el tema de vulnerabilidades. Hay un montón de procesos sociales que están afectando a los ciudadanos, a las ciudadanas, como por ejemplo el tema de la crisis alimentaria, que va a continuar agudizándose, y es algo que ustedes ya también han hecho varias veces cobertura al respecto, y si bien los candidatos en general han ido hablando del tema de ollas comunes, es necesario también identificar los problemas de abastecimiento, los temas asociados a la crisis climática, que va a traer a su vez consecuencias en el corto plazo, ya no estamos hablando de aquí a décadas, ¿no? Y en ese sentido de vulnerabilidades, también atender las vulnerabilidades en torno a riesgos de desastres. Estamos a puertas nuevamente, no solamente de un nuevo gobierno ahora en enero, sino también nuevamente de un periodo de huaicos y deslizamientos, ¿no? Con lo cual hay que ver de qué manera se va a atender y disminuir, mitigar el riesgo de las personas que se van a ver afectadas por este tipo de fenómenos. Lo cual nos dice, sí, lo cual nos dice, Mariana, que lo que esperamos del próximo alcalde de Lima Metropolitana es que tenga una visión bastante humana, ¿no? Es decir, que piense mucho en el ser humano, ¿no? Y lo que hay alrededor de él, porque se habla mucho de vías, de asfalto, de obras de infraestructura, y claro que sí es importante porque impacta en nuestra calidad de vida, en nuestra movilidad por esta ciudad. Pero hemos conversado a lo largo de la campaña con muchos ciudadanos que reclaman la recuperación de espacios públicos. Oye, yo salgo de mi casa y mi parque está feo, mi calle está rota, no hay luz. Y esas son cosas que impactan inclusive hasta psicológicamente en el ciudadano. Así es. Hay una tendencia importante a valorar, como la post-pandemia, entre comillas, justamente espacios públicos de calidad, calidad ambiental, ¿no? Una serie de elementos que han sido bastante dejados de lado en la gestión histórica, ¿no? de la ciudad. Esto aplica, por supuesto, también al resto de regiones del país. Estas demandas son bastante... pueden ser atendidas de manera inmediata también, no se tiene que esperar necesariamente a grandes obras de inversión para justamente empezar a hacer cambios. Y ahí es donde la articulación, tanto hacia arriba, es decir, hacia el gobierno nacional, como hacia los distritos, es fundamental. Ese punto me parece clave y podríamos ampliarlo, ¿no? Digamos, necesidad que va a tener el alcalde de Lima de coordinar, evidentemente, con el gobierno central, pero con ¿cuánto? Más de 40 distritos en toda Lima metropolitana, con sus propias diferencias y sus propios problemas, cada uno de estos distritos. ¿Cuán complejo va a ser y cómo se ha hecho en el pasado? Pero Mariana, te pido que nos esperes unos instantes, escuchamos a los anunciantes y venimos con eso. 21 de la mañana. Estamos conversando con Mariana Alegre, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos. Y Mariana, te dejaba una pregunta que tú lo mencionabas. A ver, lo importante, lo necesario que va a ser la coordinación entre justamente el alcalde de Lima Metropolitana con los diferentes alcaldes de las ciudades, que pueden tener sus propios intereses, donde muchas veces incluso el hecho de pertenecer a otro partido político puede representar una barrera para la coordinación, para la conversación. ¿Cuáles son los retos justamente que va a tener el alcalde con otras autoridades?
Sí, efectivamente. El trabajo articulado es determinante en el caso justo del rol del alcalde metropolitano, porque hay que recordar que la posición de alcalde metropolitano no es una posición que tenga ni mucho dinero ni tampoco muchas competencias, es decir, en términos prácticos tiene poco poder directo. ¿No? Entonces eso implica obviamente un trabajo importante en gestión de alianzas y sobre todo un rol clave en cuanto a representación, es decir, el rol político, pero desde la representación ciudadana, ¿no? Nosotros como habitantes de un territorio necesitamos que nuestra autoridad nos dé seguridad en tiempos de crisis, nos dé nos muestre un poco el camino, el futuro a seguir en función de qué políticas públicas se van a estar implementando o no, en función de las distintas problemáticas y temas que se quieran atender desde la ciudad. Eso, en ese sentido, es clave, por lo tanto, una articulación hacia los distritos, pero también con otros sectores, sector privado, organizaciones sociales, grupos vecinales, y no hay que dejar de lado el trabajo de articulación a nivel del Estado nacional, que se ha puesto justamente en controversia a lo largo de la campaña, ¿no? Mariana, durante la campaña muchos candidatos han vapuleado a la ATU, los candidatos a la alcaldía de Lima Metropolitana, han vapuleado a la ATU. Y uno de los argumentos era que, bueno, no había hecho mucho desde que fue creada e inclusive algunos reclamaban que las funciones regresen a la alcaldía de Lima. Pero en esta articulación, en esta coordinación que debería darse no solamente hacia los distritos, sino como tú bien dices, hacia las instituciones, ¿qué correspondería y qué deberíamos esperar de la ATU? Sí, la ATU efectivamente ha asumido competencias tanto para Lima y Callao en relación a transporte público, entendiendo además como un sistema. Para el caso de Lima Metropolitana, las funciones en torno a tránsito, a gestión de tránsito en vías metropolitanas se mantiene. Sin embargo, obviamente son dos elementos del mismo sistema, que es el sistema de movilidad y de transporte de la capital, por lo tanto tienen que ir coordinados. Parte de los problemas que busca resolver la ATU es justamente esta incapacidad que ha habido históricamente de articulación entre Callao y Lima para ofrecer justamente un servicio de transporte que permita conectar con el puerto y con la capital. Que son viajes y destinos pues que se cruzan, ¿no? Por lo tanto, la estrategia ha sido gestionar de manera integrada un sistema que tiene que estar integrado, eso es correcto. Sin embargo, obviamente la ATU ha recibido las funciones e inmediatamente después empezó la pandemia, ¿no? Con lo cual ha habido también ahí un parón importante. Y esto acá igual no determina o no quita que tenga que avanzar justamente en ese sentido, en proveer un sistema de transporte integrado y dar avances concretos para conectarse correctamente con Callao, para poder tener unidades y flotas de transporte público eficientes, para gestionar y regular los flujos y la cobertura. Pero ¿crees, Mariana, si me permites la interrupción, crees que la ATU está debilitada? La ATU, el modelo de ATU que se tomó desde el día 1 no era el modelo más poderoso. Había una serie de alternativas cuando se evaluó el proyecto de conformación de la ATU, y había una que tenía claramente más dientes, justamente en función de poder gestionar y controlar también tránsito, por ejemplo, que es parte del sistema. Hubo elementos en torno también a la implementación directa, ¿no? de la ejecución presupuestal, que no es el caso, ¿no? Y a través de los distritos. Y en ese punto, Mariana, ¿crees que no solo el alcalde de Lima Metropolitana, sino los diferentes alcaldes distritales que van a asumir a partir de enero pueden terminar afectando justamente las labores de la ATU, pueden terminar desde sus posiciones generando mayores complicaciones al ordenamiento del transporte en Lima y Callao? Lo primero que pueden hacer es dar un montón de prioridad al automóvil, a las condiciones para el flujo de automóviles particulares, y eso ciertamente es un problema para efectos de afianzar y mejorar el transporte público. Por eso la articulación tiene que ser plena y desde el día 1. Un mejor sistema de transporte público beneficia también a los conductores. Un mejor sistema de flujo, de semáforo, de gestión vial, beneficia a todos los que nos movemos en la ciudad. Entonces tenemos que entender eso de manera integrada. Si se va a priorizar a unos versus otros, si se va a dejar de lado a peatones, a ciclistas, a usuarios del transporte público por priorizar a los que son conductores, vamos a tener problemas serios, no solo para quienes usan el transporte público, se mueven en bicicleta y caminan, también para los conductores, que es el problema actual, es lo que vivimos diariamente cuando estamos todos, independientemente del medio de transporte que usemos, atrapados en el tráfico o estresados en el camino a nuestro trabajo, a nuestros
centro de estudios, etcétera, ¿no? Ahora, en cuanto a la inseguridad ciudadana, que ha sido un tema constante y un reclamo constante también de los ciudadanos en esta campaña, hasta ofrecieron, por ejemplo, Daniel Urresti, capturar 200 choros al día, ¿no? Era su lema. Pero vamos, aterricemos, ya acabó la campaña, acabaron las promesas que en muchos casos eran inalcanzables, ¿no? Porque no estaban dentro de las funciones. ¿Qué es lo que se debe hacer desde Lima Metropolitana para combatir la inseguridad ciudadana? Sí, a ver, el alcalde metropolitano tiene competencias de gestión, por ejemplo, de serenazgo y además a nivel de cercado de Lima, porque tiene este cargo distrital también, ¿ok? A nivel de Lima Metropolitana tiene ciertamente funciones para coordinar y articular con la Policía Nacional, para operativos, para justamente procurar garantizarnos mayor seguridad ahí donde se considere necesario y tal. Lo que no puede, y eso ciertamente lo hemos debatido también en la campaña, es ser el jefe de la policía, es no armar a los serenos, porque no compete en cuanto a las funciones, pero sobre todo, y acá es bien importante decirlo, hay un enfoque persecutorio, ¿no? Y principalmente policial y punitivo de la gestión de la seguridad ciudadana, pero ese es solamente un elemento. En realidad necesitamos trabajar fuertemente en estrategias de prevención, de gestión comunitaria, de mejoramiento de entorno urbano, en mejor espacios públicos, iluminación u otros, ¿no? De actividades en calle para hacer que el espacio se vuelva seguro y por lo tanto reducir la incidencia de delitos, pero sobre todo reducir el miedo. Durante todos los años que hemos trabajado la encuesta Lima Cómo Vamos, el principal problema de la ciudad para los limeños y limeñas es la inseguridad ciudadana. Entonces sí es un tema que atender y atender con mucha fuerza. El asunto es cómo hacerlo y claro, el alcalde metropolitano o sea, tiene que articular definitivamente, pero no es un ministro del Interior. Y Mariana, ¿tiene capacidades no solo el alcalde de Lima Metropolitana, sino los otros alcaldes para el apoyo a las ollas comunes, comedores populares, vaso de leche, que en los últimos años debido a la pandemia hemos visto pues la necesidad que estas asociaciones han tenido sobre tener recursos, alimentos? Sí, por supuesto, y es fundamental, es parte del trabajo de primera línea, ¿no? De base que se tiene que trabajar a nivel de las diferentes jurisdicciones. Eso aplica a nivel distrital, pero también, por supuesto, a nivel metropolitano. Y sin dejar de descuidar este proceso, que como bien dices, Omar, es un proceso de atención de urgencia, se tiene también que ofrecer, facilitar procesos para formalizar, para impulsar emprendimientos, articular en este caso con también el Ministerio de Trabajo y no quedarnos solamente en que el municipio local y distrital pues dé talleres, ¿no? Hay talleres de informática, talleres de oficios, hay que utilizar las herramientas urbanas de gestión de suelo, de promoción de licencias para promover desarrollo productivo a nivel local, usar el espacio público, ferias, hay un montón de alternativas para lograr desarrollar oportunidades económicas para las personas que habitamos la ciudad, independientemente también de dónde somos. Y acá un tema chiquito para agregar, ha habido también ese tema de la xenofobia muy presente en campaña, y creo que es importantísimo recordar que somos la capital, bueno, el país en general, pero nuestra capital es un territorio de acogida de población migrante y por lo tanto tenemos que preparar y atender justamente las necesidades de nuestros nuevos vecinos para poder convivir de manera correcta, ¿no? Y eso implica eliminar cualquier rasgo de xenofobia y cualquier intento de violación de derechos humanos, como se ha escuchado en campaña, lamentablemente. Muchísimas gracias. Mariana Alegre, directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos. Se acabaron los discursos, se acabó la campaña, se acabaron las promesas. Ahora, pues, lo que prácticamente nos ha dicho Mariana es que se necesita un buen gestor y un articulador para que Lima, capital, pueda salir adelante.